Camino a lo desconocido. La institución de la esclavitud ya existía en la América precolombina. Los conquistadores españoles permitieron su continuidad pese a que las leyes de Burgos de 1512 protegían a los indios de la esclavitud. ¿Cree usted que la esclavitud se terminó? Pasó de estar con un grillete y ciertas tonalidades de piel estaban sumidas a lo que llamamos esclavitud, o fue finalmente de que este proceso de una u otra manera fue cambiando y modificándose por nuevas políticas a abolir la esclavitud. No sé si usted sabe que Chile es el país pionero. Fuimos los primeros nosotros en abolir la esclavitud. Pasó mucho, dése cuenta que nosotros fuimos también esclavos y cuando obtuvimos la libertad teníamos que abolirla. Fueron 13 años después, porque en 1810, cuando es finalmente un proceso decidor en nuestra cultura chilena, transcurrieron 13 años. En 1823 finalmente se abolió la esclavitud. Pero bueno, hay que hablar de ciertos aspectos de la esclavitud, porque a diferencia de los españoles que prohibían la esclavitud, de los americanos, los holandeses del siglo XVIII mantuvieron a indígenas en esclavitud, llegando inclusive a ser el 20% de sus esclavos en sus colonias en la Guayana holandesa. Es algo muy interesante, pero también inquietante saber que en algún momento un ser humano tomó la determinación de someter de manera fuerte a que alguien hiciera un trabajo forzado. Esto es algo muy, pero muy indignante. La esclavitud en Chile y también en Centroamérica fueron las primeras, digamos, los países, las repúblicas americanas, que la esclavitud finalmente la abolieron. En los Estados Unidos, el número de personas que se esclavizó y que finalmente se independizaron, pudieron ser libertos, aumentó desde los 700.000 casi a los 4 millones de personas en 1860, que fue poco antes de que se aboliese la esclavitud. Una tendencia lo cual fue generando una tensión política que usted sabe en lo que terminó, en la guerra civil estadounidense. Pero Estados Unidos también tiene la situación con Puerto Rico, porque a la sazón del territorio español conservó la esclavitud de los africanos hasta 1873. Se tiene una estimación que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12,5 millones de africanos fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen, por cierto, y que fueron llevados a América. De igual forma, la esclavitud persistiría en algunos de los nuevos países americanos independientes hasta la segunda mitad del siglo XIX. Pero acá hay una situación, porque la reina Isabel de Castilla tenía varios reparos en considerar esclavos a los que deberían ser sus súbditos, porque hay una cosa que en ocasiones las personas no pueden entender. ¿Un súbdito es un esclavo o no? Y es por eso que estoy poniendo en la palestra este tema tan fascinante sobre la reina Isabel de Castilla. Ella siempre tuvo un reparo con esto de los esclavos. Antes del descubrimiento, el 20 de septiembre de 1477, ya se había dictado una ley para evitar la esclavitud en ciertos territorios conquistados y se habían producido liberaciones de algunos esclavos mediante la cédula real del 27 de agosto de 1490 de algún tratante. Tras el descubrimiento de América en 1492 y por algunos casos que se daban por el comercio de indios, de esclavos, la reina consulta con juristas, con abogados, teólogos, y finalmente prohíbe la esclavitud, salvo los supuestos que sirvan para condenar a tribus caníbales
beligerantes, por decirlo así. Esta intención de algunos de traer indios a la península ya en 1503, la corona finalmente lo autoriza. Por eso ahí hay una cosa de los súbditos, de la esclavitud, de la abolición. ¿Sigue o se termina? Pero ¿cómo se traen estos indios? ¿Cómo la corona en 1503 trae estos indios? Los trae con una condición: si es que vienen por su propia voluntad. Claramente muchos vendrían por la bonanza, por el cambio, por el dinero, y también porque podrían ser útiles a la sociedad. Es por eso que Carlos I de España y también V del Sacro Imperio Romano Germánico, estoy hablando de 1528, prohíbe traer indios a España. Pero aunque ellos vinieran por su propia voluntad, ya siempre se tenía el mismo término, que era venderlos como esclavos. Yendo a 1530, agosto de 1530, un edicto que se da en Madrid prohíbe toda forma de esclavitud en cualquier tipo de circunstancias. Sin embargo, es complicado poder hacer valer la ley en algunos territorios distantes a la corona y se utilizan recovecos legales para poder seguir ejerciéndola. Un ejemplo: en ocasiones la encomienda, que era una forma de trabajo forzado, era una esclavitud. Y habían personas que no lo sabían. Inclusive habían personas que sin querer eran esclavos. Les daban una especie de contrato, les daban alimento, les permitían dormir y vivir en una tierra que era supuestamente trabajada para ellos. Estoy hablando de terratenientes, pero se les negaba el pago, solamente pan, agua y una cama improvisada. Eso se utilizaba como la encomienda. Y le estoy hablando 1530. Yo no le estoy hablando del 1700 o 1800. Hay también otros aspectos que tenemos que abordar que son sin duda importantes. Porque en América se erigieron algunas voces contra este maltrato que se le daba siempre a aborígenes, a indígenas, a indios, no a personas ilustradas. Usted nunca iba a ver un jurista, un abogado o un pintor o alguien de la aristocracia que fuese preso o cautivo y sometido a ser degradado como cosa, igual a un esclavo. Las voces que se alzaron contra esto, y hay que decirlo, don Antonio de Montesinos, el fray Antonio de Montesinos, que con una serie de discursos, también de alegatos, trató de tener la atención de la opinión pública. Y también a su vez, fray Bartolomé de las Casas. Este último llegó a recabar la atención de Carlos V. Y eso era algo interesante, porque lo hablamos en episodios anteriores sobre la esclavitud. La Iglesia tuvo mucho que ver en el consenso y en el término de la abolición. Le quiero preguntar, entre paréntesis, ¿usted cree que la venta de indulgencias, la venta del perdón, es una manera de esclavitud? Le dejo esa pildorita rebotando. Pero bueno, la tesorería española, ya en 1528, obviamente, Carlos V tenía que ceder y es por eso que decide iniciar un sistema de concesión en las minas de la provincia de Venezuela. Y bueno, con barqueros alemanes de la casa Whistler, hacen un cambio en las rentas para que las minas pudieran de una manera u otra producir dinero, que es lo que se necesitaba en Europa. Ya una vez enterado Carlos V de todo este trato que se estaba dando a los indígenas, finalmente él hace una especie de modificación en cuanto al arriendo. Se lo estaba mencionando. Habían personas que en ocasiones daban comida, daban alimentos, daban la posibilidad de pernoctar por trabajo forzado o haciéndole creer que finalmente era su propia casa. Carlos V rescindió el arrendamiento, que fue una cosa muy interesante,
e importante en esa época, incluso a costa de tener que renunciar a tan grandes y suculentas rentas que le daba esto, pero era la manera de actuar. Y yo le estoy hablando en 1528, 2 años antes de que estos edictos se produjeran. Estamos hablando también de que hace casi 40 años estaba el tema del famoso descubrimiento de América, que eso también tuvo otro dato entre anecdótico, político y también censurable. Finalmente, en 1537 se promulgó la Bula Sublimis Deus del Papa III, y en esta se declaró que los indígenas eran hombres en todas sus capacidades, y resta también una importancia al tema de la esclavitud y en pro de la encomienda. En Nueva España, el virrey Antonio de Mendoza liberó a los indios que él mismo había esclavizado. Las leyes nuevas, ya en 1542, también ponían coto a la esclavitud, prohibiendo la constitución de encomiendas. En añadidura, para 1549 se especifica que está prohibido sustituir encomienda por algún tipo de trabajo forzado, porque indios habían quedado ya de una u otra manera con la paridad con los pecheros en Iberia. Y es importante también, y se lo dejo rebotando, citar la guerra de Arauco, la destrucción de las 7 ciudades y también cómo el rey Felipe III autorizó la esclavitud de los mapuches que se capturaran en la guerra de 1608. Usted en ocasiones habla sobre la Capitanía General de Chile, pero se va olvidando de Felipe III, la esclavitud de los mapuches y todo lo que se sometió y se produjo en la guerra de 1608. Es importante que los colegios hablen y a lo mejor en una de esas también puedan escuchar Camino a lo Desconocido. Es algo muy importante también de mencionar que durante el siglo XVII los españoles de la Capitanía General de Chile organizaron diversas expediciones armadas al territorio de los reches, de los araucanos, o finalmente llamados mapuches, con este quinquenario aniversario del descubrimiento de América, encuentro de dos mundos o el saqueo como le llaman. Ese objetivo que tenía la Capitanía General de Chile era capturar a indígenas con el fin claramente de esclavizarlos y, bueno, se le denominaban malocas. Usted podría decir, pero ¿cómo es esto? Bueno, los colonos españoles en el Cono Sur, parte de Argentina, también Perú, Bolivia, ellos designaron estas expediciones armadas que lo que buscaba era intimidar a algunos de los indígenas y otros esclavizarlos, también traer mujeres, porque eso iba de una u otra manera a mostrar un trofeo dentro de estas cuadrillas. Siempre estas incursiones indígenas contra los poblados españoles tenían algunos problemas, porque a veces el objetivo que era capturar y esclavizar no se daba. Usted a lo mejor no tiene mucha noción sobre este episodio de nuestra historia, pero los indígenas bajo el dominio español estaban de alguna manera protegidos por la ley de la colonia, por lo que la maloca era en muchos casos una actividad ilícita, pero que realmente se daba. Carlos II abolió esta esclavitud de forma definitiva, pero imagínense, en 1674. Y le vuelvo a repetir, aunque en algunos lugares, como en Cuba, no se aboliría hasta después de 1886. Dese cuenta que en Chile estamos hablando de una abolición, entre comillas, en 1674, y en Cuba, que era la Antilla Mayor, se da después de 1886. ¿Qué señales son estas? ¿Ve alguna cosa fascinante, inquietante? Camino a lo desconocido.